a una importante, ahí estamos viendo las imágenes en YouTube, una importante cantidad de personas, de representantes, no solamente de las distintas áreas del municipio, sino también de diversos espacios que hacen un poco a esta discusión, referentes de sociedades de fomento, colegios profesionales, de las universidades que tienen pie aquí en nuestro territorio, en nuestra ciudad, del intendente de La Plata, Julio Balac, que también estaba ahí en primera fila al lado de sus fieles, lo vemos en pantalla a través del YouTube, un código de ordenamiento que será un poco el guión tras el cual se va a ordenar el crecimiento de la ciudad de aquí a las próximas décadas, un montón de subtemas que se pueden tratar dentro de este gran tema que es el código de ordenamiento, que fue entregado en formato físico, en carpeta, una carpeta gruesa, importante, a estos referentes que decíamos recién, a universidades, sociedades de fomento, a distintos consejos consultivos a la hora de poder redactarlo y a colegios de profesionales. Una de las personas que recibió en mano el código de ordenamiento, y me imagino ya lo habrá estado ojeando un poco, es el presidente del Colegio de Arquitectos de Bahía Blanca, Juan Boyardi, quien ha tenido la amabilidad de atendernos. Juan, muy buenos días. Acá Tomás y Mauro, te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Tomás y Mauro. Muchas Gracias por gracias. contactar. Gracias a vos, Juan, por atendernos. Me imagino, bueno, un poco más allá de esto de haber recibido el código, entiendo que es un trabajo que vienen llevando adelante. Hubo ciertas reuniones preliminares que han tenido con funcionarios municipales. ¿Cómo se fue trabajando todo este código de ordenamiento antes de Eh, llegar a lo de ayer? bueno, en realidad el código sale de las oficinas municipales, Ujú. del equipo que conformó el arquitecto José Singoni, y nosotros hemos tenido algún que otra charla informal, pero no tuvimos una participación directa, digamos. Ujú. Justamente ahora que la propuesta del código se mandó a provincia, a la Dirección de Ordenamiento Urbano Territorial, y le mandaron una devolución. Bueno, ahí nos dieron, bueno, justamente el acto que hacía referencia hace un ratito, ayer, nos entregaron una copia para comenzar a leerlo, y después sí tener esta ida y vuelta con la parte técnica del municipio para ver en algunas cosas que por ahí podamos proponer otra historia o tengamos algún tipo de disenso, digamos, Ujú. ¿no? Antes de que entre al Consejo Deliberante para ser tratado. Claro. Preguntarte, quizás para no dar nada por sentado, quizás a la gente que está del otro lado, ¿de qué se trata un código de ordenamiento urbano y territorial? ¿Por qué es tan trascendente que se dé esta presentación? Porque, digamos, una ciudad sin una planificación, digamos, es como una bala hacia algún lado, que no sabemos a dónde va a pegar ni cuánto recorrido va a tener. El tema es que la ciudad, digamos, como que tiene dos cuestiones: Ujú. crece o se desarrolla. Digamos, uno podría decir, bueno, un tumor crece, pero vos no lo querés. Entonces lo que hay que lograr es que la ciudad crezca lo más armónica posible, que tenga usos que estén balanceados, que no se mezclen, que no Ujú. haya una, no sé, una planta de uria al lado de un jardín de infantes, por decir una cosa. Ujú. Entonces, en medio como que la ciudad necesita de ciertas reglas, alturas, factores de ocupación. Por ejemplo, uno no, tiene un lote, no puede ocupar el 100% del lote, puede Claro. ocupar el 60%, el 40% sería libre. Hay que ver que tampoco sea pavimentado, sino que sea superficie absorbente. Nosotros el año, bueno, en marzo del año pasado tuvimos un mal momento que nos puso en alerta de cosas que se estaban haciendo como mal en función de que el clima nos avisa ciertas cosas. Ujú. Entonces, bueno, todo el combo, lo medioambiental, lo físico y demás, hace que uno tenga que saber para dónde quiere crecer, tiene que identificar cómo son los barrios que tenemos en la ciudad, cómo se interconectan. Por eso el código es una cuestión bastante compleja que abarca absolutamente todo, de una vialidad hasta cómo voy a hacer mi vivienda en mi lote, qué Ujú. servicios voy a tener. Entonces, bueno, digamos, es como una suerte de convenio urbano
digamos, de buena convivencia, Claro. donde cada parte sabe que se tiene que suscribir al todo, ¿no? Ujú. Me interesa puntualmente eso último que marcás, esto que venís diciendo, si bien es muy pronto y solamente fue entregado ayer para preguntarte de cuestiones puntuales sobre el código, sí, al haber estado ayer en la conferencia, entiendo que hay una cuestión de referenciarse constantemente con la tragedia que sufrió Bahía Blanca. Yo no sé y te pregunto, digo, ¿qué tan comunes son todas estas ideas de ciudad absorbente, de tantos espacios que sean permeables a poder recibir esa cantidad de agua, la cuestión este nuevo índice que los lotes deberán cumplir de cantidad de metros cuadrados según la cantidad de metros totales de espacios absorbentes? Todo eso es algo que forma parte de este código, entiendo, en respuesta a lo que fue la inundación. Y en realidad sí y no. Ujú. Digamos, por un lado, obviamente que la inundación pone a flor de piel un montón de temas que antiguamente no eran temas, ¿sí? Sí, No porque no existieran, sino que nosotros mismos no lo referenciamos como tal. Hoy por hoy sabemos que la ciudad tiene déficit y sobre todo déficit de infraestructura y después algunas cuestiones que, a ver, y que son como de uso. ¿Quién no embaldosa un patio que antes era verde? claro. Pero bueno, también es cierto que eso va a mitigar, pero de ninguna manera va a solucionar el tema de fondo, porque ahí tenés temas de niveles y demás cosas que son más complejas que lo que pavimentás o no pavimentás, Claro. ¿sí? Obviamente que si vos tenés mayor superficie verde, el agua va a direccionarse de otra manera y va a absorberse de otra manera y va a viajar de otra manera, porque se va a ralentizar y demás. Ujú, No, a ver, digo algo, todavía nosotros no lo hemos puesto a analizar, lo vamos a empezar a partir de hoy, ujú. y ahí vamos a empezar a ver algunas cuestiones que tienen que ver con los índices de constructibilidad, bueno, todo lo que hace también a la dinámica urbana, Ujú. y bueno, y este tipo de cosas que en cierto modo presenta otro paradigma, digamos, de cómo es el tratamiento de las veredas. Ya se Claro. venía medio hablando del tema de que las veredas liberaron un 50%, digamos, un 50% que sea baldosas o el tratamiento que tenga, y el otro 50% que quede como remanente verde, donde irían árboles y demás, como para mejorar la absorción en ese Ujú. sentido, que no va a ser es un paliativo. Seguro. Sí. Por eso hay muchos temas para ver. Te consulto por un tema que me parece que es bien del cotidiano y algo que la gente del otro lado quizás cuando hablamos de código de planeamiento es lo primero que aparece en la discusión, el tema de las alturas. Sabemos que en Claro. Bahía Blanca tenemos un código que también responde un poco a una ciudad de otra época y hoy hay una necesidad de densificar en ciertos espacios, hay nuevos centros comerciales barriales que en la época de la redacción del código anterior no existían. Todo esto, y sin preguntarte por especificaciones, hasta donde hayas leído y lo que nos puedas contar, digo, más allá de lo particular, todo esto va a ser tratado, va a ser parte, es algo de lo que se habla en el código, digo, dónde se van a poder llevar adelante estos centros comerciales barriales, dónde se puede construir en altura que hoy no está construido en altura, todo eso va a formar parte de la discusión ahora. A ver, hay cosas que, digamos, la fortificación de los centros barriales tiene que ver que es como una decisión política, ¿no? Uh -huh. Porque uno diría, bueno, ¿cómo hacer para que cada... Y está también con una cuestión que, si bien es medio como de época, tiene su lógica como de toda la vida, digamos, ¿cómo hacer que el desplazamiento de una ciudad sea el menor posible? Que es Uh el gran -huh. problema cuando tenés grandes áreas dormitorio, por ejemplo, por decir una cosa, la zona de Patagonia y demás, que son monofuncionales, es un lugar donde solamente se duerme, ¿sí? Claro. Y vos tenés que desplazarte para ir a trabajar a cualquier otro sector de la ciudad. Ir a trabajar, ir a la escuela, ir a un centro de salud. Entonces, los desplazamientos en las ciudades son un tema importante porque eso hace la saturación absolutamente de todo, ¿no? De todo el sistema vial, incluso hasta con las peligrosidades que eso tiene, ¿no? Pues después tenés
bicicletas, motos y todo lo demás. Eso va enganchado también con el tema de lo que tiene que ver con los centros barriales. Se habla de el comercio de proximidad, bueno, que eso lo tuvimos, ¿te acordás?, en época de pandemia. Por eso muchas cosas están referenciadas a donde uno empieza a tomar conciencia de que las grandes superficies te dan un montón de situaciones capaz que ventajosas, que vas a un lugar y tenés todo, pero también lo que es cierto de que vos en un radio X alrededor de tu casa deberías tener un equipamiento comercial tal que te permita no tener que desplazarte obligatoriamente para poder comprar. Sería lo mismo para poder educarte, o sea, algo parecido para poderte prestar un servicio de salud. Por eso, que eso también hay que ir balanceándolo y con mucho cuidado para que tampoco se te vacíe el centro de la ciudad, que es un tema que está pasando, ¿sí? En las grandes urbes, uno de los grandes temas es que la ciudad se torna los centros en casi administrativos, y a partir de las 5 o 6 de la tarde comienzan a vaciarse y a la noche no hay absolutamente nadie. Vamos a un caso extremo, el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, Claro. ¿sí? Que de noche hay que animarse a caminarlo. Hola. Juan, sí, Sí. te pregunto Perdón. por lo que tiene que Pensé ver. que se había cortado. No, está bien. En lo que refiere a una vez si esto ya tiene el visto bueno, pasa por los distintos procesos, los diálogos, debates pertinentes y es aprobado. ¿Entendés que en el día a día de los arquitectos, del ingeniero, va a disminuir la cantidad de pedidos de construcción de excepcionalidad en distintas zonas una vez aprobado y teniendo este plan y estos grandes lineamientos de hacia dónde se dirigiría la ciudad y su construcción? A ver, yo he participado de la Comisión Asesora Permanente de Planeamiento Urbano. Y normalmente no, digamos, a ver, el grueso de las pedidos de excepción tienen que ver con algunos usos no resueltos. Desde casitas de fiestas, estaciones de servicio, cosas así que hacen que el código no los contenía, porque por ahí o son nuevos usos, o el mismo código decía que tenía que ir a la Comisión Asesora para su tratamiento. Muy poco que tenía que ver con alguna superación de algo, básicamente porque hay indicadores que son bastante rígidos y no se pueden sobrepasar. Léase el factor de ocupación de suelo, que cuando vos podés ocupar no más del 60% de la parcela, o el de ocupación total, que tenés un indicador que es fijo, no te podés pasar de eso. Sí, que tal vez en algún lugar haya alguna pieza, porque el código habla de áreas particularizadas, vos tenés un lote de 2.500 metros cuadrados y podrías pedir una excepción para hacer un uso y superar o pedir un indicador de FOT. Todo esto que digo es chino básico, ya lo entiendo, pero bueno, digamos, me parece que algunas cosas la comisión asesora igualmente va a seguir funcionando de la misma manera, algunas cosas ya están resueltas, entiendo, pero porque todos los códigos no son totalmente, no traen todas las soluciones. Lo que tienen que tener las herramientas como para tener cierta flexibilidad que después te permita interpretar alguna cosa y darle algún tipo de respuesta a algún uso que no lo tenés contemplado. Y me parece que la cosa va medio por ese lado. Sí. Pero bueno, otra cosa que creo que también tenemos que aprender, la Comisión Asesora de Planeamiento Urbano, que fue creada para, en cierto modo, cuando hay muchos casos testigos de un uso que se repiten, era ir modificando la norma, y eso después no pasó. Claro. Entonces hace que por ahí a veces se trata un mismo tema repetidas veces, en vez de haberse creado una norma que hubiera sido chau, ya está, resolución tanto, ordenanza tanto, y entra por ese lado porque ya se entendió cuál era el problema y se solucionó. Entiendo que eso es un cambio de rol que se le debe dar a esa comisión, pero que ha funcionado muy bien, pero bueno, después se desconectó algo en el medio. Pero vamos a verlo, digamos, veámoslo, verifiquémoslo en el camino.
Y le pregunto, más allá de lo que pasó por lo que la carpeta, lo que se dialogó, por ejemplo, un pedido que se hizo muy expreso y quedó de manifiesto después del 7 de marzo por parte de académicos es tratar de evitar cualquier tipo de construcción en cercanías a lo que es la cuenca aguas abajo del Napostá. ¿Eso está contemplado en este código? ¿Se dialogó? ¿Se está trabajando para que haya una especial atención a esa zona tan sensible de la ciudad? Y la verdad que no lo sé, pero me imagino que sí. Digamos, el código hoy por hoy es un, es un gran libro que tiene un montón de cosas adentro que las tenemos que ir desmenuzando. Todo lo que tiene que ver la cuenca del Maldonado y demás, hoy está como medio como en tratamiento porque esa parte se está interviniendo y demás. Ahora, todo tiene que ver con que dijeron ayer justamente que es un trabajo que hizo provincia y que para octubre estaría disponible y demás. El estudio planialtimétrico y de cómo corren las aguas en todo el tejido de la ciudad, Sí. que dice que es como un mapeo cada 25 centímetros, una cosa tremendamente precisa, y nos daría idea de cómo, digamos, a través de simulaciones y demás, cómo es la realidad de la ciudad ante un fenómeno como el que ya tuvimos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso por ahí lo que va a hacer es que ciertas alturas y zonas que quedan por debajo de la cota cero, digamos por así decirlo, habrá que tenerle mucho cuidado, o si son zonas que no están consolidadas, pueden quedar, como hoy decían ustedes, como zonas que sean como de sacrificio, digamos, hagan una pseudo esponja. Claro. Igualmente yo creo, y esto lo digo así medio como una cuestión muy apresurada tal vez, que ese tipo de razonamientos con la cantidad de agua que tuvimos en marzo del año pasado, deberían ser extensiones de muy grandes como para ir absorbiéndolo, cosa que me parece que es difícil a priori Claro. que sea tan efectivo.